Hoy en día todavía existen en nuestra sociedad muchos motivos morales y sociales que tratan como tabú lo relacionado con el tema del sexo, pero no siempre ha sido así. De hecho, en la antigua Grecia el sexo se practicaba de manera libre y con concepciones muy distintas a las actuales. Los antiguos griegos tenían una visión más amplia sobre temas como la virginidad o la homosexualidad. Pero, ¿los griegos eran una sociedad homosexual? ¿Es cierto el rumor sobre sus prácticas pederastas? ¿Existió el lesbianismo en la antigua sociedad griega? Si estás interesado en conocer las respuestas, te invitamos que te quedes hasta el final para que juntos conozcamos los secretos sexuales más asombrosos de la antigua Grecia. Sin más preámbulo, comencemos. La forma más común de relaciones sexuales entre hombres en Grecia era la pederastia, tal como se entendía en la antigua Grecia, era una relación entre un hombre mayor y un joven adolescente. En Atenas el hombre mayor era llamado Erastés y se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplo a su amado. El joven era llamado Erómeno y su retribución al amante era su belleza, juventud y compromiso. Los antiguos griegos, en el contexto de las ciudades-estado pederastas, fueron los primeros en describir, estudiar, sistematizar y establecer la pederastia como institución social y educativa. Era un elemento importante de la vida civil, militar, filosófica y artística. Un caso diferente de homosexualidad era la que se daba entre los militares. Cuando se habla de la homosexualidad en los ejércitos de la antigua Grecia se menciona principalmente a la tropa sagrada tebana, pero este no es el único ejemplo de prácticas homoeróticas u homosexuales entre los militares de los ejércitos griegos. Eran frecuentemente utilizadas tanto en el adiestramiento y entrenamiento militar, como para mantener la moral y fortalecer los lazos y el espíritu de combate de la tropa en tiempos de guerra. El Batallón Sagrado de Tebas, una unidad militar separada del resto y reservada únicamente a hombres y sus jóvenes amados, es normalmente considerado como el primer ejemplo de cómo en la antigua Grecia se usaba el amor entre soldados en la tropa para estimular su espíritu combativo. Los tebanos atribuían al Batallón Sagrado el poder de Tebas durante la generación anterior a su caída ante Filipo II de Macedonia, que quedó tan impresionado ante su valor en combate que mandó construir un monumento que aún hoy se mantiene en pie en el lugar donde se enterró a los soldados. Habiendo llegado hasta esta parte del relato, quizás muchos se pregunten, ¿existía el amor entre hombres adultos? Pues, dada la importancia que se daba en la sociedad griega al cultivo de la masculinidad en los hombres adultos y la feminidad que se asociaba a ser penetrado en las relaciones homosexuales, las relaciones entre hombres adultos de estatus social comparable se consideraban controvertidas y normalmente iban acompañadas de estigmatización social. Aunque se consideraban normales si eran continuación de una antigua relación pederasta, cuando el erómeno ya había llegado a la madurez, como indicaba el refrán, puedes levantar un toro si lo portaste de ternero. Se pueden encontrar también este tipo de relaciones tanto en el registro histórico como en los mitos. Quizás muchos hoy en día crean que la debilidad de Aquiles era su talón, pero, desde la antigüedad clásica surgieron interpretaciones sobre la posibilidad de que entre Aquiles y Patroclo existiera una relación homosexual, aunque Homero no describe explícitamente la relación entre ellos como tal. Al sentirse los antiguos griegos incómodos con cualquier percepción de Aquiles y Patroclo como adultos en igualdad de condiciones, trataron de establecer una clara diferencia de edad entre ambos. Había desacuerdo en cuanto a quién ejercía de Erastés y quién de Erómeno, ya que la tradición homérica sugería que Patroclo era mayor, pero Aquiles el dominante. Otras opiniones de la antigüedad consideran que Aquiles y Patroclo eran simplemente muy buenos amigos. Pero Aquiles no fue el único. Entre los personajes históricos de la antigua Grecia a los que se atribuían relaciones homosexuales puede citarse a Agatón de Atenas, que tenía un amante llamado Pausanias. Además existía la creencia de que Agatón también había sido amado por Eurípides. También hubo una tendencia a relacionar a Alejandro Magno con la homosexualidad a raíz de las muestras de afecto que mostraba por Hefestión y del testimonio acerca de un beso que el rey macedonio dio en público al eunuco Bagoas, y, de amor entre mujeres que sabemos. Safo, poetisa de la isla de Lesbos, escribió numerosos poemas que describían amores entre mujeres y chicas. El amor en estos poemas es en ocasiones correspondido y en otras no. Se cree que Safo escribió unas 12.000 líneas de poesía sobre su amor por otras mujeres. De estas, tan solo han sobrevivido unas 600 líneas. Como resultado de su fama en la antigüedad, ella y su tierra se han convertido en símbolo del amor entre mujeres, aunque aparentemente ella era bisexual.
También han quedado documentadas relaciones eróticas pedagógicas en Esparta, junto con el nudismo atlético de mujeres. En el banquete de Platón aparecen mujeres que no se preocupan por los hombres, pero tienen contactos con mujeres. Sin embargo, en general existen pocas referencias historiográficas de relaciones amorosas y sexuales entre mujeres. La mujer que practicaba la homosexualidad femenina en la antigua Grecia era denominada tríbada. Como dato de color, muchos de los temas tocados en este relato han causado controversia en la Grecia actual. En 2002, una conferencia sobre Alejandro Magno fue asaltada porque un estudio sobre su homosexualidad iba a ser presentado. Cuando la película Alejandro Magno, que muestra a un Alejandro con escarceos románticos tanto con hombres como con mujeres, fue estrenada en 2004, 25 abogados griegos amenazaron con demandar a los productores de la película, pero cedieron al ver un avance de la cinta. Si llegaste hasta acá, quizás también te interese conocer sobre la homosexualidad en la antigua Roma. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.